Muy bien. Los músculos de la masticación son 4 músculos, son bilaterales. Ya hablamos de uno de ellos que se encuentra formando parte del contenido de la fosa temporal. Y hablamos también, cuando mencionamos la fosa infratemporal, los músculos pterigoideos. Así que vamos a decir que embriológicamente los músculos para la masticación derivan del primer arco faríngeo y que, ¿qué par craneal se origina de allí? Así es. Y entonces, por eso el nervio trigémino es nervio, para que lo vayan ustedes recordando. Aquí tenemos, vamos a hablar del primero y segundo arcos faríngeos. Del primero vamos a tener a estos músculos de la masticación y en ese arco faríngeo se va a derivar el quinto par craneal, que es un nervio mixto, ¿cierto? Ya de acuerdo a lo que han visto en el sistema nervio mixto, este va a tener una gran acción sensitiva y motora también. Y en el segundo arco faríngeo, donde se deriva el séptimo par craneal, vamos a tener aquí el nervio facial, y ese nervio facial va a tener una gran función motora y una poca función sensitiva. Y entonces con esto les quiero dar a entender que principalmente el nervio trigémino pues tiene una función sensitiva y poco motora. Y la motora viene aquí a los músculos para la masticación. Y entonces aquí tenemos al músculo temporal, al músculo macetero, el músculo temporal que se va a fijar sus fibras musculares en la línea temporal inferior. Y esta línea temporal va a permitir que el músculo temporal se fije allí y que sus fibras musculares formen un tendón. Apenas y alcanzamos a ver esta porción blanquecina del músculo temporal y se va a ir a fijar a la apófisis coronoides de la rama ascendente de la mandíbula. Luego tenemos este otro músculo, el músculo macetero. Este músculo macetero es un bíceps prácticamente. Tiene su origen en el ángulo mandibular, en la cara externa del ángulo mandibular, y asciende un poco hacia la rama ascendente de la mandíbula. Este músculo, como pueden observar ustedes, se fija en el cuerpo del cigomático, parte también de la apófisis temporal del cigomático, y la otra cabeza se inserta propiamente entre las dos apófisis de los huesos. Así que vamos a decir, para resumir, que la otra cabeza del músculo macetero se va a fijar en el arco cigomático en su borde inferior. ¿Quién se fija en el borde superior? Bueno, pues aquí, recordando a la fosa temporal, vamos a tener a la fascia del músculo temporal para que esta fascia cierre y que esa fascia se inserta en la línea temporal superior, y allí es donde se va a cerrar la fosa temporal. Bien, ya llevamos 2 músculos para la masticación. En la imagen central han cortado a la apófisis coronoides, parte de la rama ascendente de la mandíbula, y entonces aquí vamos a apreciar a los 2 músculos pterigoideos. Pterigoideo superior y pterigoideo inferior. Que diga, no es cierto, pterigoideo externo e interno. Bien,
En la siguiente imagen vamos a tener al músculo pterigoideo interno. Este músculo pterigoideo interno se va a originar en la cara interna del ala interna de la apófisis pterigoides y va a ocupar el espacio que queda entre la apófisis pterigoidea del esfenoides y de esa apófisis pterigoidea pues se desarrollan las dos alas de esa apófisis del esfenoides, una ala interna y una ala externa. En la cara externa del ala interna, allí se origina el músculo pterigoideo interno y ocupa la fosa que se forma entre las dos alas. Ese músculo se va a ir a fijar hacia la cara interna del ángulo mandibular. En la cara externa vamos a tener al músculo massetero. Bien. En esta vista posterior tenemos al músculo pterigoideo interno. Vemos, les voy a recalcar el borde del ala interna de la apófisis pterigoides. De esta, en la cara externa de esa apófisis es donde se origina el músculo y de allí se va hacia el ángulo mandibular. Luego, a la profundidad vemos al músculo pterigoideo externo. Este músculo pterigoideo externo pues se origina en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Este músculo propiamente decimos que es un bíceps porque tiene dos cabezas. Y entonces, de esa cara externa, del ala externa de la apófisis pterigoides, vamos a tener una cabeza que tiene un mayor número de fibras musculares a comparación de la otra, que se va a fijar en la raíz del cóndilo de la mandíbula, en la cara interna. Luego va a tener una segunda cabeza que tiene un menor número de fibras musculares y esa se va a ir a fijar aquí a la cápsula articular de la articulación temporomandibular. Esa cápsula articular, recuerden ustedes que es una bolsa de tejido fibroso, denso, en el cual dentro de ella se va a fijar la bolsa serosa, que es un poco más laxa que la anterior. Aquí, en esta bolsa articular, es donde se va a fijar la cabeza del pterigoideo externo. En esta imagen fotográfica observamos al músculo temporal. Vean sus fibras musculares, cómo terminan y luego cómo se forma el tendón del músculo temporal que se va a ir hacia la apófisis coronoides de la mandíbula. Por otra parte, podemos observar al músculo massetero, cuyo tendón mayor se va a ir hacia al cuerpo del cigomático o malar, y la otra cabeza se va a ir a fijar al borde inferior del arco cigomático. En la siguiente fotografía observamos al fondo, hacia inferior, el músculo pterigoideo interno, cómo se dirige hacia la cara interna del ángulo mandibular, y hacia arriba vamos a tener al pterigoideo externo, ese pterigoideo externo que tiene dos cabezas o dos vientres, como lo lean ustedes, y en donde el mayor número de fibras de una de las cabezas se va a ir a fijar hacia la cara interna del cuello de la mandíbula. La otra cabeza de este músculo se va a ir a meter a la articulación temporomandibular prácticamente. Se va a fijar en la bolsa. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Aquí vemos la fascia del músculo temporal, que es el que se va a fijar hacia la línea temporal superior o externa, y luego las fibras hacia la temporal inferior. La fosa temporal es cerrada por la fascia del músculo temporal. Bien.
La articulación temporomandibular es una articulación móvil, es la única móvil de la cabeza. Esta articulación es una articulación que se lleva a cabo entre dos huesos. Entre la fosa articular de la mandíbula en el hueso temporal y el cóndilo de la mandíbula. Ambos sitios tienen cartílago hialino. Y como pueden observar ustedes, voy a borrar la imagen. La superficie que encontramos de la fosa articular de la mandíbula en el hueso temporal es mucho más amplia, como que más abierta, y tiene una forma como de S. Abarca la fosa articular del hueso temporal y parte del cóndilo del temporal. Por lo tanto, y vean la superficie más estrecha del cóndilo de la mandíbula. Por esta razón, aquí vamos a ver la presencia de medios de adaptación, o sea, un disco articular que va a tener por un lado una concavidad y por la otra una cavidad. Así que el cóncavo y el convexo van a ser compensados por este cartílago articular. Tiene como característica muy peculiar este cartílago articular que se va a fijar en la membrana articular o bolsa articular. La bolsa articular que se fija en las estructuras óseas tanto del temporal como de la mandíbula va a permitir que fibras de la cabeza menor del músculo pterigoideo externo se fijen en esta región de la cápsula articular y entonces cuando se contrae ese músculo, pues va a permitir o va a poder jalar el cartílago de adaptación y esto consiste en la apertura de la mandíbula, la apertura de la cavidad oral. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Sí. Muy bien, gracias. El disco articular tiene como características peculiares que es un disco bicóncavo, o sea que tiene dos cavidades. Va a estar adherido a la cápsula articular, en la cara interna de la cápsula articular. Y que este disco va a tener, por ser bicóncavo, dos cavidades. Estas cavidades, pues obviamente van a embonar con las salientes que tenga tanto la mandíbula como el temporal. La cápsula fibrosa pues va a ser un tejido conectivo denso, el cual va a fijarse desde el cuello de la mandíbula, va a envolver a todo ese cuello de la mandíbula. Aquí tenemos un corte de tipo sagital y entonces por eso solamente vemos una parte de este cóndilo. Pero sí observamos cómo se fija esta cápsula articular desde la región posterior hasta la región anterior o desde la parte posterior hasta la parte anterior del cóndilo. También aquí vamos a tener la presencia de una espina. La espina del esfenoides, más adelante se las voy a mostrar. Allí también va a tomar inserción esta cápsula articular. La fosa mandibular en el temporal, ya les dije, se va a ir a ampliar hacia anterior, hacia el cóndilo de la mandíbula, o hacia el cóndilo del temporal. ¿Preguntas hasta aquí? Esta articulación lo que nos va a permitir es hacer el movimiento de oclusión y de apertura. Abre y cierra la cavidad oral, pero cuando masticamos, no masticamos solamente abriendo y cerrando la boca, sino que cuando masticamos damos movimientos semicirculares con la mandíbula
para llevar el bolo alimenticio de una hemiarcada a otra hemiarcada por medio de la lengua. Así que nosotros para masticar hacemos movimientos semicirculares. Por esta razón, los músculos que nos ayudan a realizar esos movimientos semicirculares con la mandíbula, pues son los músculos pterigoideos. Mientras el abrir y el cerrar, el llevar abajo y llevar arriba a la mandíbula, van a ser los músculos temporales, el derecho y el izquierdo, y los maceteros, derecho e izquierdo. ¿Sí queda? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Estas imágenes también son de Prometheus, igual que las anteriores. En la articulación temporomandibular vamos a tener la presencia de ligamentos. Estos ligamentos van a reforzar la articulación que en los libros verán ustedes como una articulación bicondílea. Aquí no podemos decir que es una esfera, es un cóndilo. Y en esta vista de la siguiente esquema que les estaba presentando, vemos que este cóndilo no es completamente la mitad de una esfera, sino que está alargada hacia los laterales. Por eso no podemos darle completamente una forma como de semiesfera para hacer un cóndilo. Esta articulación, les decía, se va a tomar como una articulación sinovial del género bicondilio. Los ligamentos que refuerzan esta articulación, aquí tenemos a la cápsula articular. Y los ligamentos son este ligamento lateral que va a ir del borde inferior de la apófisis cigomática del temporal hacia la rama ascendente de la mandíbula, específicamente por debajo del cuello de la mandíbula en la cara externa. Luego, cuando vemos esa región de la mandíbula por una vista interna, que es la siguiente inferior, aquí vamos a tener otro ligamento. Recordemos a la apófisis estiloides. La apófisis estiloides va a permitir que allí se forme un ligamento que se llama estilomandibular. Ese ligamento, como su nombre lo indica, va a ir de la apófisis estiloides hacia el ángulo mandibular por la cara interna del ángulo mandibular. Bien. Finalmente, un tercer ligamento que va desde el cuerpo del esfenoides hacia la cara interna de la mandíbula. Espero que recuerden ustedes que aquí, al agujero del conducto mandibular, vamos a tener una saliente ósea que recibe el nombre de espina de Spix o língula. También allí en la língula, ese ligamento, el ligamento estilomandibular, va a fijarse. Si recuerdan ustedes, en este agujero van a colocarse los vasos y nervios dentarios inferiores para meterse al conducto mandibular. ¿Alguna pregunta en relación a los tres ligamentos de esta articulación? Lateral, esfenomandibular y estilomandibular. ¿No? Bien. En esta imagen, sobre todo del lado izquierdo, observen ustedes la relación anatómica del ligamento esfeno. Aquí tenemos el cuerpo. El esfenoides. Aquí tenemos al cuerpo. Este espacio más oscuro viene siendo el seno paranasal esfenoidal.
Y entonces hacia los laterales del cuerpo vamos a tener al ala mayor del esfenoides. De allí va a tomar inserción este ligamento y se va a ir a la cara interna de la mandíbula a nivel del agujero para el conducto mandibular. Y aquí vamos a tener a la língula o espina de Spix. Vean ustedes la relación entonces de estos vasos con el ligamento. ¿Alguna pregunta en cuanto a los ligamentos? ¿No? No, doctora. No, todo bien. Gracias. El movimiento de la mandíbula nos va a permitir, como les decía hace un momento, abrir y cerrar la mandíbula para que obviamente pues se abra y se cierra la cavidad oral. Bien. Entre la cabeza el cóndilo de la mandíbula y la rama ascendente, vamos a tener un ángulo que más o menos mide unos 90 grados cuando tenemos la boca cerrada. Cuando la abrimos, dependiendo del grado de apertura que tengamos, nosotros vemos como la cabeza menor del músculo pterigoideo externo jala hacia anterior al disco articular. Si tenemos una apertura mayor, completamente, ay Dios, permítame, déjeme tomar agua. Permítame. Me disculpo, es que comí muy rápido. Como la cabeza menor del músculo pterigoideo externo jala por su adherencia en la cápsula articular al disco articular. Por otra parte, en la porción posterior de esa bolsa articular, pues vamos a ver cómo se tensa la cápsula articular. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien que por favor me pueda tomar esta página de YouTube para que lo muestren con todo y audio? ¿Alguien? Yo, doctora, si quiere. Daniela. Ajá, Ok. permítame tantito. Sí. Listo, Daniela. ¿Ya se ve? Uh-huh. La articulación temporomandibular ATM es la unión entre el maxilar inferior, la mandíbula, y el hueso temporal del cráneo. La ATM es responsable del movimiento de la mandíbula y es la articulación más usada del cuerpo. La ATM es en esencia la articulación entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular, una cuenca en el hueso temporal. La característica única de la ATM es el disco articular, un cartílago flexible y elástico que sirve de amortiguación entre las superficies de los dos huesos. El disco carece de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos en su centro y por lo tanto es insensible al dolor. Anteriormente está unido al músculo pterigoideo lateral, un músculo de la masticación. Posteriormente se continúa como tejido retrodiscal, completamente abastecido de vasos sanguíneos y nervios.
La mandíbula es el único hueso que se mueve cuando la boca se abre. Los primeros 20 milímetros de apertura incluyen solo un movimiento rotacional del cóndilo dentro de la fosa. Para que la boca se pueda abrir más, el cóndilo y el disco tienen que moverse fuera de la fosa, hacia adelante y debajo de la eminencia articular, una superficie convexa del hueso localizada anterior a la fosa. Este movimiento se llama translación. La alteración más común de la ATM es el desplazamiento discal, y en la mayoría de los casos el disco se disloca anteriormente. Cuando el disco se mueve hacia adelante, el tejido retrodiscal es comprimido entre los dos huesos. Esto puede llegar a ser muy doloroso, debido a que este tejido está totalmente inervado y vascularizado a diferencia del disco. El disco dislocado anteriormente es un obstáculo para el movimiento del cóndilo cuando la boca se está abriendo. Para que la mandíbula se abra completamente, el cóndilo tiene que saltar sobre la parte trasera del disco y al centro de este. Este produce un sonido de clic o un chasquido. Al cerrarse, el cóndilo se desliza de nuevo hacia afuera del disco, produciendo así otro clic o chasquido. Esta condición se denomina desplazamiento del disco con reducción. En una etapa tardía de la dislocación, el cóndilo permanece detrás del disco todo el tiempo, sin poder volver a este. El sonido de clic desaparece, pero la apertura de la boca queda limitada. Usualmente esta es la etapa más sintomática. Se dice que la mandíbula está bloqueada al no poder abrirse ampliamente. En esta fase la condición se denomina desplazamiento del disco sin reducción. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, la condición se resuelve por sí misma después de un tiempo. Esto es gracias a un proceso llamado adaptación natural del tejido retrodiscal, que después de un tiempo se vuelve tejido cicatrizal y puede reemplazar funcionalmente al disco. De hecho, se vuelve tan similar al disco que se llama pseudodisco. Muy bien. Gracias, Daniela. ¿Preguntas? Estuvo bien el video, ¿no? Creo que muy explícito. Sí, ¿Cierto? doctora. ¿Verdad? Entonces yo espero que no tengan duda en cuanto a esta articulación. Ya saben, deben de ponerle mucha atención a los ligamentos, porque en el examen les preguntan ligamentos. Bien. Ya tienen la imagen, ¿verdad? Ya. Sí, doctora. Vamos a hablar, gracias, vamos a hablar sobre la vista inferior del esqueleto de la cabeza. Aquí obviamente vamos a tener parte del viscerocráneo y parte del neurocráneo. Por eso le llamo el esqueleto de la cabeza. No propiamente puedo decir la cara, ni propiamente puedo decir el cráneo. Bien. Esta vista inferior, para su estudio, le vamos a trazar unas líneas paracoronales. Y estas líneas paracoronales, la primera la vamos a llevar del cóndilo del temporal a cóndilo del temporal. Luego nos vamos a ubicar más hacia posterior y lo vamos a trazar de la apófisis mastoides a la apófisis mastoides. Así que de esta forma, nosotros vamos a dividir la vista inferior del esqueleto de la cabeza en una región anterior llamada facial, en una media llamada yugular y en una posterior llamada occipital. Y aquí hay que detallar qué es lo que encontramos en esta vista inferior. Bien, en la porción facial o en la anterior vamos a distinguir el hueso maxilar. ¿Y qué le vamos a distinguir al hueso maxilar? Bien, pues, a este hueso maxilar lo que vamos a ver es
las láminas horizontales del maxilar que reciben el nombre de láminas palatinas del maxilar. Estas láminas palatinas del maxilar se van a unir a nivel de la línea sagital y van a formar una sutura media palatina que se va a completar hacia posterior, ahora con los huesos palatinos, el derecho y el izquierdo, que se van a articular con los maxilares. Estos huesos palatinos derecho e izquierdo se van a unir y antes que nada, cuando se unen en su borde posterior, se va a formar la espina nasal posterior. Cuando se articulan las dos huesos palatinos, nos van a formar una sutura sagital. Sagital palatina también se llama. Y cuando se articulan los huesos maxilares con los huesos palatinos, en esta región del paladar duro se va a formar la sutura cruciforme. Repito, la sutura cruciforme del paladar se va a formar por dos líneas de unión. La línea de unión entre los huesos maxilares derecho e izquierdo en su porción palatina o lámina palatina del maxilar. Y los huesos parietales, palatinos, hacia posterior cuando se unen con los maxilares. ¿Sí vamos? Para recordar la imagen de los huesos palatinos, estos huesos palatinos tienen una lámina vertical y una lámina horizontal. Lámina horizontal y lámina vertical. ¿Qué es esto que vemos aquí? El borde posterior, cuando se unen, nos van a formar aquí, en la línea sagital, a la espina nasal posterior. Bien. En el ángulo donde se unen las dos láminas, aquí, vamos a tener la presencia de un agujero. Se llama agujero palatino mayor, para vasos y nervios palatinos mayores. Y luego, hacia posterior, uno pequeño, palatino menor, para vasos y nervios palatinos menores. ¿Hasta aquí todo bien? Recuerden que es aquí en el ángulo donde las dos láminas, la vertical y la horizontal, se unen y ahí es donde vamos a encontrar esos agujeros palatinos. Estos agujeros palatinos van a comunicar a la cavidad oral con la cavidad nasal, pero también con la fosa que se llama esfenopalatina. Bien. Hacia anterior, quedamos que en el paladar va a haber un orificio que se encuentra por detrás de los dientes incisivos centrales. Estos huesos, este agujero se llama agujero incisivo o agujero del conducto nasopalatino. Como su nombre lo indica, ese agujero nasopalatino va a ese agujero nasopalatino. Permítanme.
El conducto nasopalatino que va a comunicar a la cavidad nasal con la cavidad oral. Por aquí van a pasar los vasos y nervios nasopalatinos. Bien. Del hueso maxilar vamos a observar los sitios donde ya se encuentran fijos las piezas dentarias y obviamente como nos formamos de una porción derecha y una porción izquierda, recordando que nos cerramos en la línea sagital o a nivel de la línea sagital, pues vamos a decir que tenemos una hemiarcada derecha maxilar y una hemiarcada izquierda maxilar. No hay problema hasta aquí, ¿verdad? ¿No? No, doctora. Bien, No. gracias. En esta porción facial observamos a las coanas. Tenemos una vista inferior, recuérdenlo. Tendríamos que poner en la cabeza ósea en la posición normal y entonces diremos que las coanas hacia inferior van a estar formadas por el borde posterior de los huesos palatinos, que hacia los laterales vamos a tener aquí a la apófisis pterigoides. Y de la apófisis pterigoides el desarrollo del ala interna. Y de esta ala interna vamos a tener la cara interna del ala interna. Por lo tanto, hacia los laterales tenemos la cara interna del ala interna de la apófisis pterigoides. Luego, hacia superior, tenemos este hueso en rosa, que es el hueso vomer. El vomer, que tiene sus dos láminas horizontales, y luego en la región central vamos a tener a la lámina perpendicular del vomer, que completamente nos cierra al orificio del conducto nasal posterior, y entonces a este le llamamos coana. Obviamente es bilateral. ¿Alguna pregunta en cuanto a las coanas? ¿No? Recuerden que en la vista, gracias, que la cavidad nasal en la vista posterior, solamente como tabique nasal vamos a encontrar al hueso vomer. En la vista anterior tenemos al hueso etmoides hacia superior y al vomer hacia inferior. Bien. Hacia los laterales de las coanas vamos a ver el esfenoides. Y del esfenoides vamos a ver el ala interna y el ala externa de la apófisis pterigoides. Bien. Del ala interna se va a desarrollar esta saliente ósea, que se llama ámulo. El ámulo con H. El ámulo va a ser el sitio en donde se va a fijar músculos que forman al paladar blando. Allí vamos a tener el músculo tensor del velo del paladar. Bien. Entre las dos alas, la interna y la externa de la apófisis pterigoides hacia arriba, vamos a tener esta pequeña elevación ósea. Esta se llama fosa escafoidea de la fosa pterigoidea. Aquí se va a fijar otro músculo del paladar blando. Se va a llamar elevador del velo del paladar. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Podría repetir su nombre otra vez, por favor? Apófisis escafoides, que se encuentra dentro de la fosa pterigoidea.
y sirve de inserción para el músculo tensor, no, elevador del velo del paladar. El hueso vomer, ¿sí quedó? ¿Itzel? Sí, No, doctora, ya, gracias. Nelly, sí, ¿verdad? Las láminas horizontales del vomer se van a articular con el cuerpo del esfenoides y nos van a llevar a cabo aquí una articulación que se llama articulación, ¿cuál? Entre el vomer y el cuerpo del esfenoides, ¿qué articulación se lleva a cabo? ¿Alguien por allí? Esquindelesis. Ojo. Vayan repasando, chicos. Bien. En esta vista anterior vamos a tener parte de las alas mayores del esfenoides. Y de estas alas mayores del esfenoides, les voy a tratar de esquematizar lo que va a ser el cuerpo del esfenoides, que en la vista interna va a tener aquí a la fosa hipofisiaria, donde se encuentra arriba de ella colgando la hipófisis. Hacia los lados, obviamente las paredes laterales, y de estas paredes laterales se desarrollan las alas mayores del esfenoides. Y en estas alas mayores del esfenoides se encuentran los 3 agujeros en el piso medio de la base del cráneo. Y aquí, hacia anterior y más interno, vamos a tener al agujero redondo, hacia posterior del hueso del agujero redondo y hacia lateral, al agujero oval, y hacia posterior del agujero oval y lateral, al agujero espinoso. Así que aquí lo que estamos únicamente viendo va a ser al agujero oval. No podemos observar al agujero redondo porque lo cubren esas alas en esta vista inferior. Bien. De las alas mayores del esfenoides vamos a ver esa lámina vertical que está formando el piso de la fosa temporal. Observamos el arco cigomático y del arco cigomático, pues las porciones de los huesos malar y del hueso temporal. Bien. La porción yugular, la porción central. Aquí, antes que nada, vamos a ver el sitio donde el cuerpo, en la región central del esfenoides, se va a articular con el occipital. Y esta porción del occipital que se articula con el cuerpo del esfenoides se llama porción basilar del occipital. Esta porción basilar del occipital, en la vista externa, va a presentar una saliente ósea que se llama tubérculo faríngeo. Ese tubérculo faríngeo va a ser el sitio donde se va a insertar la faringe, que es un órgano muscular. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. ¿Sí? Bien. Del esfenoides hacia los laterales, vemos parte de del ala mayor del esfenoides. Aquí tenemos al agujero oval y al agujero espinoso o redondo menor. El esfenoides se articula hacia lateral con el temporal, y del temporal, embriológicamente, este hueso se va a formar en 3 porciones. Una porción timpánica, una porción escamosa, que es la del lateral, y una porción petrosa.
Y de estas porciones, la que estamos observando en mayor superficie va a ser a la petrosa o del peñasco y a la temporal, parte de la temporal. Bien. Aquí yo insisto en que en que el peñasco del temporal va a ser una porción del hueso temporal que tiene una forma de triángulo, de pirámide triangular. Y entonces aquí tenemos a esa pirámide triangular con una base, o mejor dicho, esta pirámide triangular, imagínense ustedes que es un túnel de forma triangular. Y ese túnel vamos a tener un acceso, una entrada y vamos a tener una salida. Así que si nosotros empezáramos a entrar al túnel, pues veríamos un triángulo amplio, grande, y hacia el fondo veríamos pues un triángulo más pequeño, porque es un túnel. Ese túnel, entonces, a mí me va a permitir ubicar 3 caras. El peñasco del temporal tiene en el endocráneo 2 caras y en la vista externa solamente tiene una cara, esta que les estoy señalando. La cara externa del peñasco me va a tener varios detalles anatómicos. Antes que nada, en este túnel triangular, en el túnel donde vamos a entrar, por allí se encuentra este agujero, el agujero del conducto auditivo externo. Por allí entraríamos, por el agujero del conducto auditivo externo, a nuestro peñasco. Bien. Una vez que ya distinguimos que en la cara externa tenemos al agujero del peñasco, perdón, al agujero del conducto auditivo externo, ahora vamos a analizar la cara externa. Bien. En esta cara externa tenemos del agujero del conducto auditivo externo hacia anterior la porción timpánica del temporal y hacia posterior la porción petrosa del temporal. Bien. En la porción petrosa se va a desarrollar la apófisis mastoides. Y en la cara externa del peñasco se desarrolla la apófisis estiloides. Entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides vamos a tener el agujero que se llama agujero estilomastoideo, por donde sale del cráneo el nervio facial, el séptimo par craneal. Bien. Hacia interno de la apófisis estiloides, voy a borrar todo eso. Bien. Más hacia interno de la apófisis estiloides observamos este agujero. Ese agujero va a ser el agujero por donde entra la arteria carótida interna. Arteria carótida interna. La arteria carótida interna se mete por la cara inferior del peñasco del temporal y ahora se va a hacer hacia interno para salir por el triángulo menor que vemos al fondo del túnel. Y esa apertura de nuestro túnel triangular se va a abrir justo a un lado del cuerpo del esfenoides. Y entonces, esta arteria carótida interna va a dar una curvatura inmediatamente que entra por su agujero, va a dar una curvatura hacia interno y luego va a dar una curvatura hacia arriba para salir del peñasco. Bien.
En el peñasco del temporal, la cara dentro del endocráneo, ya vimos ahorita la externa. Dentro del endocráneo, el peñasco limita por su cara anterior al piso medio de la base del cráneo. Y por su otra cara, que es la que me está dando a mí el frente, su cara posterior va a estar formando parte del piso posterior de la base del cráneo. Por el momento me interesa esta cara anterior. Y en esta cara anterior, les dije, en el triángulo mayor, que es la parte externa del peñasco, vamos a encontrar el agujero del conducto auditivo externo. Bien. Del conducto auditivo externo, entonces, vamos a tener al agujero que tanto les estoy mencionando. Ahí es donde se va a implantar el pabellón auricular. Luego, el conducto auditivo externo termina donde se encuentra la membrana timpánica. Vamos a entrar ahora a el conducto auditivo medio. Ese conducto auditivo medio le vamos a dar una forma como de cubo, una caja. Aquí es donde vamos a encontrar a los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo. El otro extremo vamos a tener al conducto auditivo medio. Bien. Los huesecillos del conducto auditivo medio van a moverse y a fin de cuentas, entre el conducto auditivo medio y el interno va a haber una membrana. También una membrana que van a mover los huesecillos del oído medio. Esta se llama ventana oval. Y esa ventana oval va a estimular a la porción auditiva, que se conoce como concha o cóclea, y a la porción vestibular, que tiene la presencia de tres conductos semicirculares. Bien, aquí es donde vamos a encontrar la formación del octavo par craneal al vestíbulo coclear. En el oído medio, en una de las caras del oído medio, se va a formar un conducto. Se llama conducto faringotimpánico. Y se llama conducto faringotimpánico porque se origina en el oído medio, donde se encuentra la caja timpánica, y se va a abrir hacia la faringe por detrás de las coanas. Aquí, por detrás de las coanas. Entonces, ese órgano faringotimpánico va a ser un órgano formado por cartílago que va a ser elástico. Y entonces ese tubo que es cartilaginoso se va a abrir hacia las fibras musculares de la faringe. Bien. En la estructura ósea, aquí en el peñasco del temporal, entre el occipital y la parte del peñasco, aquí, se forma un surco por donde vamos a encontrar a la trompa faringotimpánica o al conducto faringotimpánico. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, doctora. ¿No? Bien. Ok, entonces eso es lo que nosotros observamos en esta vista. Hay un agujero hacia anterior que se llama rasgado anterior. Ese agujero rasgado anterior se va a formar por el esfenoides, por el temporal y por el occipital, una parte del occipital. Estas tres uniones
de los tres, o esta unión de los tres huesos, nos va a formar al agujero rasgado anterior. Y este agujero rasgado anterior va a estar tapado por cartílago. En la vista inferior, en esta vista inferior, sí se observa ese agujero rasgado anterior. Y se observa, diríamos que si estuviera el conducto faringotimpánico, pasaría sobre este agujero rasgado anterior y no la podríamos ver. Pero si quitamos a ese conducto faringotimpánico, podríamos observar al agujero rasgado anterior. En la vista endocraneal no se observa al agujero rasgado anterior porque está cubierto de cartílago. ¿Queda? Aquí, en ese cartílago, lo que vamos a encontrar cruzándolo de externo hacia interno es el nervio vidiano, con V, vidiano. Bien. Seguimos entre el occipital y el temporal. Hacia posterior, aquí este sitio articular. Ahora, el hueso temporal va a presentar dos escotaduras. Y el hueso occipital también presenta unas pequeñas escotaduras. La unión del hueso temporal con el hueso occipital va a formarnos al agujero rasgado posterior. El agujero rasgado posterior va a ser cerrado en unas salientes óseas que tiene tanto el hueso temporal como el hueso occipital, en donde se va a fijar un ligamento que se llama ligamento transverso. Así que al agujero rasgado posterior, si trazamos nuestra línea sagital, vamos a imaginar que tuviéramos un número 8. Ese número 8 va a tener una formación más corta hacia interno y una más amplia hacia externo. Bien, ese agujero rasgado posterior va a ser cerrado aquí por el ligamento transverso. Así que del agujero rasgado posterior vamos a tener una porción interna que le llamaremos nerviosa y una porción externa que la vamos a llamar vascular. En el agujero rasgado posterior, en la porción vascular, vamos a tener el origen, aquí, de la vena yugular interna. En la vista exocraneal, en la porción vascular del agujero rasgado posterior, tenemos el origen de la vena yugular interna. Y la porción nerviosa, aquí vamos a tener la salida de los pares craneales, noveno, décimo y décimo primero. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo se llamaba, perdón? ¿Fisura rasgada o orificio rasgado? No, ¿No era su nombre? se llama agujero rasgado posterior. Si ya tuvimos uno anterior, aquí, pues ahora tenemos el agujero rasgado anterior formado por los huesos esfenoides, temporal y occipital. Tenemos un posterior formado por el temporal y por el occipital. Y ese agujero rasgado posterior se forma porque en el temporal
este hueso va a presentar dos escotaduras. Y cuando se articula el temporal con el occipital, que también presenta dos escotaduras, forman así al agujero rasgado posterior. ¿Sí queda, Uriel? Sí, muchas gracias. Y cada porción de hueso, el occipital y el temporal, presentan en este sitio unas pequeñas salientes óseas que se llaman espículas. Y en esas espículas es donde se va a insertar el ligamento transverso. Y así al agujero rasgado posterior lo divide en dos orificios. Uno interno, nervioso, y otro externo, vascular. ¿Sí vamos? ¿Todos? ¿Preguntas? ¿En dónde dijo que se insertaba la espícula? Perdón. El ligamento transverso se fija en las espinas o espículas que cada uno de los huesos, el temporal y el occipital, aquí, presentarían las espículas y el ligamento se fija en ellas. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí vamos? Bien. Entonces, repito, el agujero rasgado posterior va a estar prácticamente formando dos agujeros. Uno menor hacia interno, llamado nervioso, porque por allí salen los pares craneales noveno, décimo y décimo primero, y hacia el lateral, que es el más amplio, se llama porción vascular, porque en esta vista externa es donde se origina la vena yugular interna. ¿Preguntas? Todo bien, doctor. Bien. En el hueso occipital, les dije, aquí tenemos la porción basilar del occipital. En esta porción basilar del occipital vamos a encontrar el tubérculo faríngeo, para que aquí se fije la faringe, que es un órgano muscular. Bien. De aquí, del occipital posterior al tubérculo faríngeo, vamos a tener al agujero magno, la porción anterior del agujero magno. Hacia los laterales observamos, aparte del cóndilo del occipital o de los cóndilos del occipital. Y aquí, en los cóndilos del occipital, vamos a tener un orificio que se llama orificio condilio, o bien el orificio del 12º par craneal. ¿Cómo se llama el 12º par craneal? ¿El hipogloso? Bien, Sachel. Y entonces también recibe el nombre del agujero del hipogloso. ¿Bien hasta aquí todo? ¿Cuál era su nombre, doctora? Nada más recuerdo del agujero del hipogloso. O agujero condilio, porque ahí es donde están los cóndilos o el cóndilo del occipital. Por delante del agujero del conducto auditivo externo, vamos a tener la fosa articular para el cóndilo de la mandíbula. Esto en el temporal, en la porción timpánica del temporal. Y aquí, en esta fosa, vamos a tener la presencia de unos sitios, unas líneas que se forman cuando se fusionan las porciones timpánica, petrosa y
y escamosa del temporal. Y entonces se van a formar unas líneas en esa fosa articular, en donde primero voy a señalar qué porciones son: la porción petrosa, la porción escamosa y la porción timpánica. La línea que se une entre la porción timpánica y la escamosa se llama escamotimpánica. La línea o sutura que se forma entre la porción escamosa y la petrosa, petroescamosa. Y entre la pequeña parte del petroso con el temporal, con el timpánico, se llama petrotimpánico. ¿Queda? Y la importancia de que recuerden ustedes que en la fosa donde se articula el cóndilo de la mandíbula, por aquí pasa el nervio cuerda del tímpano. ¿Qué función tiene el nervio cuerda del tímpano? Y si la saben. Era El la nervio, unidad gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua. función sensorial del nervio facial. El nervio cuerda del tímpano, que es una de las ramas intrapetrosas, también ya lo vieron en sistema nervioso, que el nervio facial da ramas intrapetrosas y extrapetrosas. ¿Ya lo vieron o no? No, doctor. No, todavía no. ¿No? Bueno, pues ya se van a ir por allí adelantando. Dentro de las ramas intrapetrosas, una de ellas va a ser, son 3, va a ser el nervio cuerda del tímpano. Y ese nervio cuerda del tímpano, como su nombre lo indica, va a darle inervación a la cara interna de la membrana timpánica. Y luego ese nervio va a salir del cráneo y va a irse hacia la lengua, hacia los 2 tercios anteriores de la lengua, para darnos la inervación a las papilas gustativas y así tener el órgano del gusto funcionando. Así que en la porción petrotimpánica, aquí, va a ser el sitio en donde vamos a encontrar en la fosa articular del temporal al nervio cuerda del tímpano. Es muy importante porque si hay una fractura a nivel del temporal, pues vamos a ver que no haya una ruptura de ese nervio cuerda del tímpano y pobre sujeto, porque se va a quedar con la hemilengua, dependiendo de qué nervio haya sido, sin función gustativa, obviamente. ¿Sí queda? Y entonces a nuestros pacientes, para explorarles a ese nervio, pues le vamos a hacer pruebas en donde en la lengua, dividiéndola en una hemilengua derecha y una izquierda, pues vamos a valorar a cada uno de los nervios faciales, el derecho y el izquierdo, con su rama cuerda del tímpano. ¿Ok? ¿Quedó? Muy bien. Ahora vámonos a la posterior, a la más sencilla, digo yo, menos problemática. Dijimos que íbamos a trazar una línea de tipo paracoronal de cóndilo del occipital a cóndilo del occipital. A este nivel, de apófisis mastoides a apófisis mastoides. Vamos a pasar por los cóndilos del occipital, así que una porción de los cóndilos la vamos a tener en esta porción occipital, en la vista externa del inferior del cráneo. No, bueno, aquí ya es cráneo.
Bien. Observamos al agujero magno. De este agujero magno hacia los laterales, pues los cóndilos. De aquí hacia posterior del agujero magno, observamos a la cresta occipital. Y esta cresta occipital, recuerden que se deriva de el tubérculo occipital externo. Y que del tubérculo occipital externo hacia lateral se desarrollan las líneas nucales superiores. Y que de la cresta vamos a tener el origen de las líneas nucales inferiores. Bien. Esto sería propiamente lo que se detallaría del hueso occipital. Lo que sí, lo interesante es analizar qué es lo que entra y qué sale del agujero magno. Y entonces, lo que entra y sale del agujero magno, pues vamos a recordar que en sistema nervioso, ya vieron ustedes el límite entre la médula espinal. ¿Dónde inicia la médula espinal? Pregunto. Era la articulación piramidal, ¿no? Anatómicamente. Estamos viendo esta vista externa en la porción posterior u occipital de esta vista externa. Por eso les pregunto. ¿Cuál sería el límite de origen de la médula espinal? El ¿La agujero vértebra magno. C1? El agujero magno. C1 es más hacia abajo. El agujero magno. ¿Y de quién sería a continuación la médula espinal? De la médula oblongada. Así es. Entonces, hacia la región interna del cráneo, pues tenemos el tallo cerebral, así de forma general, o la médula oblongada. Rebasando el borde del agujero magno, ahora hacia inferior, tenemos a la médula espinal. Por lo tanto, lo que sale del agujero magno, pues no es que salga o que entre, sino que va a ser el límite de la médula espinal, ¿cierto? Y de la médula oblonga. ¿Qué sale del cráneo por el agujero magno? Ya que estamos hablando de los límites de este tallo cerebral con la médula espinal. ¿Quién protege al encéfalo? ¿Las meninges? Así es. Y las meninges salen del endocráneo por el agujero magno para irse hacia el conducto medular o raquídeo para proteger a la médula espinal. Así que lo que sale aquí, pues van a ser las meninges. ¿Qué otras estructuras saldrían? Bien. En las arterias vertebrales que ocupan a los agujeros transversos de las vértebras cervicales ascienden y una arteria vertebral, en este caso la arteria vertebral derecha y la izquierda, entran al agujero magno. Y en la porción, y bueno, ya estando dentro del cráneo, estas dos arterias vertebrales se unen para dar el tronco de la arteria basilar. Cuando las dos arterias vertebrales entran por el agujero magno, antes de que formen el tronco basilar, van a dar una rama, cada uno. Y esa rama sale
del endocráneo sale por el agujero magno y se va a ir hacia la médula espinal. Estas ramas de las arterias vertebrales se llaman arterias medulares. Le van a dar la inervación o espinales. Le van a dar la irrigación a la médula espinal. Así que las ramas espinales o medulares, como los lean ustedes, salen del agujero magno para meterse al conducto raquídeo y darle la irrigación a la médula espinal. ¿Sí queda? ¿Cómo se forma el 11º par craneal? Bueno, de ahí salen sus raíces, ¿no? Del nervio accesorio por el foramen magno. Ok. A ver, primero dije, ¿cómo se forma? Eso ya lo vieron ustedes. Los pares craneales se forman por núcleos, ¿estamos ciertos? Núcleos que se encuentran en el sistema nervioso central, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y esos Sí. núcleos, obviamente, como les menciono, pues se encuentran dentro o formando parte del sistema nervioso central del encéfalo. Pero hay algo muy peculiar con el 11º par craneal. Este 11º par craneal va a tener un núcleo que se llama porción medular y otro porción vulvar. Así que hay un núcleo en la región vulvar y otro núcleo en la médula espinal, de donde se va a formar este nervio espinal. De las primeras 4 o 5 nervios raquídeos cervicales, estos nervios raquídeos hacia mi derecha es externo. Cuando emergen de los agujeros de conjunción, estos nervios raquídeos van a dar una ramas que se van a ir adosando. Estas ramas proceden del núcleo medular del 11º par craneal. Y aquí ya tenemos la porción espinal del nervio espinal. Y la porción espinal del nervio espinal entra por el agujero magno y se va a unir con la porción vulvar del nervio espinal. Esa porción vulvar va a, ahora que ya se unieron en el espinal y el vulvar, ya formaron prácticamente lo que es el 11º par craneal. Y el 11º par craneal, ¿por dónde les dije que salía del cráneo? Por el foramen yugular. Por la porción nerviosa del agujero rasgado posterior. No por la yugular, o por el foramen. Ya, es que ya entendí. En algunos libros, al agujero rasgado posterior lo llaman agujero yugular, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ahorita ya tienen ustedes un mayor detalle en cuanto a ese agujero rasgado posterior. Si es cierto, se le llama también agujero yugular porque en su porción vascular se origina la vena yugular interna. Pero el 11º par craneal sale del cráneo por el agujero rasgado posterior
en su porción nerviosa, o sea, en el agujero interno del agujero rasgado posterior. ¿Sí vamos? Sí, doctora. Sí, doctor. Ujú. Muy bien. Y entonces, la porción espinal se mete por el agujero magno para adosarse con la porción, ¿qué les dije? La espinal con la Había dicho vulvar. vulvar. Y estas dos porciones ya nos forman al nervio espinal, que va a salir por el agujero rasgado posterior en la porción nerviosa. ¿Listo? ¿Sí? ¿Preguntas? En esta fotografía, vean ustedes cómo las láminas palatinas del hueso maxilar se ven un poco más gruesas que las láminas horizontales del paladar. Aquí observamos del palatino. Aquí observamos la espina nasal posterior que se forma cuando se unen las dos láminas horizontales de los huesos palatinos. Aquí tendríamos la formación de la sutura cruciforme, el agujero incisivo o agujero nasopalatino, hacia posterior, donde las láminas horizontales del palatino se van a hacer ahora verticales también. Aquí se encuentra el agujero palatino mayor y el palatino menor hacia posterior y lateral del mayor. Se observa parte de las coanas. Y de aquí de las coanas, vean ustedes al vómer. El vómer que tiene sus láminas horizontales y la lámina perpendicular. Este vómer se va a articular con el hueso, no, con el cuerpo del esfenoides. Tenemos al apófisis pterigoides. Y del apófisis pterigoides, el ala interna y el ala externa de la apófisis pterigoides. El ámulo de la apófisis pterigoides, esta saliente ósea. Aquí podemos observar el agujero rasgado anterior, que está formado por el hueso esfenoides, el hueso occipital y el hueso temporal. Bien. Del peñasco del temporal observamos al agujero carotidio. Y más hacia posterior observamos a este agujero que se llama por donde sale el conducto de la caja timpánica que se llama faringotimpánica y el surco que deja entre el hueso occipital y el peñasco del temporal, ese conducto faringotimpánico o tuba faringotimpánica para irse a abrir hacia la faringe. ¿Qué más observamos aquí? Observamos la porción basilar del occipital y este pequeño tubérculo donde tengo el cursor. Aquí tendríamos el tubérculo faríngeo. Del tubérculo faríngeo, entonces aquí va a ser el sitio donde se va a fijar la faringe. Bien, observamos donde está el cursor a las alas mayores del esfenoides. Y de las alas mayores del esfenoides, lo único que podemos ver es el agujero oval y el agujero espinoso. En el agujero espinoso, no puedo hacer más zoom, pero es más o menos donde se encuentra el cursor. Aquí hay una saliente ósea, se llama espina espina del esfenoides. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Obviamente el arco cigomático, el cuerpo del maxilar,
¿no? ¿No hay? Bien. Aquí vemos el desnivel que tienen la base del cráneo, formando el piso anterior, piso medio y piso posterior. De esta placa radiográfica, aprovecho para resaltar ahorita que la vi, aquí se encuentra el cuerpo del esfenoides. Y del cuerpo del esfenoides vamos a tener la fosa hipofisiaria, la silla turca, y hacia atrás se continúa con la porción basilar del hueso occipital. Las alas menores del esfenoides, aquí más o menos se pueden distinguir. En la base del cráneo, ustedes ya la han visto. Esta es una figura en la que les doy a ese famoso túnel de forma triangular para darnos una idea mejor del peñasco del temporal. En la vista interna del cráneo, en la base del cráneo, vamos a tener el piso anterior. Y del piso anterior, para que ustedes lo vayan recordando y estudienlo, vamos a ver que el piso anterior va a estar formado por 3 huesos. El hueso temporal, con su lámina orbitaria, el hueso esfenoides, en donde vamos a encontrar una superficie plana que se llama yugo esfenoidal o limbo, donde se van los niños recién nacidos que no han sido bautizados, que mueren. Se dice que no llegan directamente al cielo donde está Dios, sino que se quedan en un espacio que se llama limbo. Así que para que no se les olvide que esa porción plana del esfenoides en el piso anterior se llama limbo o yugo esfenoidal. Bien. Y hacia anterior, el esfenoides se va a articular con el etmoides. Esos son los 3 huesos que forman el piso anterior. Piso medio, pues va a ser el hueso esfenoide, el hueso esfenoides y el hueso temporal. Piso posterior, el hueso temporal y el hueso occipital. Vamos a ver qué porciones son los que forman a cada uno de estos pisos para que los vayan apuntando. Del temporal vamos a tener la porción orbitaria del temporal o lámina horizontal del temporal. El temporal va a tener una lámina horizontal que la llamamos lámina orbicular porque va a formar el techo de la cavidad orbitaria, y una delgada curva que va hacia arriba que se llama escama del frontal. El piso anterior va a tener la lámina horizontal u orbitaria y parte del ángulo que se forma entre la escama y la porción orbitaria. Bien. De este hueso esfenoides, aquí en la línea media se va a desarrollar una saliente ósea que se llama espina del frontal. Allí se va a fijar la dura madre. Etmoides. ¿Qué porciones del etmoides tenemos aquí? El etmoides va a estar formada por, el piso anterior por parte del etmoides va a estar formado por la cresta gali, que es una saliente ósea muy delgada, y hacia los laterales de él se encuentran las láminas cribosas. Una a la derecha y otra hacia la izquierda. Van a estar perforadas, donde tenemos el paso de las
axones de las neuronas olfatorias. Bien. Esas son las dos porciones del hueso etmoides que forman parte del piso anterior. Piso anterior por parte del esfenoides. Les dije, en la porción central tenemos al yugo esfenoidal o al limbo esfenoidal. Este limbo esfenoidal va a terminar hacia posterior con la línea superior del surco prequiasmático. En la imagen que tiene Prometheus, aquí nos está indicando el surco prequiasmático. Bien. El yugo o limbo esfenoidal va a formar el borde superior de la fosa prequiasmática o anterior. Luego, hacia los laterales podemos observar esta escotadura. Se llama escotadura óptica. Es una escotadura que forma parte del agujero óptico. Y luego vamos a tener a la apófisis clinoides anterior. Y de la apófisis clinoides hacia lateral al borde posterior del ala menor del esfenoides. El ala menor del esfenoides tiene un borde anterior que se articula con la lámina orbitaria del frontal, con las láminas cribosas del etmoides y luego del otro lado. El hueso etmoides, cuando se articula con el frontal y con el esfenoides, va a formar unos orificios. Agujeros etmoidales anteriores y posteriores. Por aquí van a pasar vasos y nervios etmoidales anteriores y posteriores. Y por esos agujeros etmoidales se comunica el piso anterior con la cavidad orbitaria. ¿Sí vamos? Ya habían visto el piso anterior, ¿verdad? En sistema nervioso. ¿Cierto? Sí, de los orificios. Sí. Pero el detalle anatómico no. No. No, no tanto. Ah, ok. Bien, piso medio. El piso medio va a estar formado por el cuerpo del esfenoides en la región central. Y de ese cuerpo del esfenoides vamos a tener una porción anterior, que es donde se va a encontrar el surco prequiasmático. Así que vamos a tener el borde inferior del surco prequiasmático. A nivel de donde se abre ese surco prequiasmático, a nivel del agujero óptico, propiamente ya formado el agujero óptico. Y luego vamos a tener del cuerpo del esfenoides el desarrollo de las alas mayores del esfenoides, donde vamos a localizar 3 agujeros, de anterior a posterior y de interno hacia externo. El agujero redondo o redondo mayor, el más anterior y medial ¿a quién? Pues, o más cercano al cuerpo del esfenoides. Agujero oval, posterior al redondo y más lateral. Agujero espinoso, más posterior al oval y lateral. Así es como se encuentra la disposición de estos agujeros. Dijimos que entre la unión del esfenoides con el temporal y con el occipital, en la vista exocraneana tenemos al agujero rasgado anterior, pero en la vista endocraneana
aquí, tenemos, se llama vértice del temporal, o sea, esta porción de mi bendito triángulo. Vértice del temporal. El túnel, les dije, se abre hacia los laterales del cuerpo del esfenoides. Por lo tanto, aquí vamos a tener el vértice del peñasco. Y por el vértice del peñasco sale, mejor dicho, entra la arteria carótida interna para colocarse a los laterales del cuerpo del esfenoides y le deja un surco al cuerpo del esfenoides. ¿Sí vamos? Sí, doctora. Sí, doctora. Del cuerpo del esfenoides tenemos por detrás de la fosa prequiasmática a la fosa hipofisiaria. Y esta fosa hipofisiaria se encuentra en una estructura que se llama silla turca. Y entonces les voy a tratar de hacer el esquema del surco prequiasmático con su borde inferior. Luego viene la fosa hipofisiaria y luego viene el respaldo de la silla turca. Aquí entonces tenemos el cuerpo del esfenoides. Y de la silla turca vamos a tener una cara anterior y obviamente una cara posterior. En el borde superior del respaldo de la silla turca tenemos dos salientes. Se llaman apófisis clinoides posteriores. Y hasta allí queda el esfenoides. Temporal. Del temporal dijimos que tiene dos caras internas y van a ser superiores a la externa. Por lo tanto, vamos a tener una cara anterosuperior y posterosuperior. Las caras superiores son internas. Las vamos a encontrar en el endocráneo. La cara anterosuperior es esta que está aquí. ¿Sí queda? Esa es la cara anterosuperior, que forma parte del piso medio de la base del cráneo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. Creo que no, por el momento. Bien, gracias. Entre las dos caras internas, la anterior y la posterior, se forma un vértice. Y lo que está punteado aquí se llama vértice del peñasco. Y luego viene prácticamente la apertura del vértice, donde sale la arteria carótida interna. Piso posterior. ¿Qué huesos forman al piso posterior? El occipital y el esfenoides. Y ahora, de la fosa de hipofisiaria, la cara anterior de la silla turca, la cara posterior de la silla turca. El piso posterior va a estar formado por la cara posterior de la silla turca, que se va a articular con la porción basilar del occipital, aquí, la porción basilar del occipital, y luego ya viene el agujero mayor o agujero occipital. La cara, el piso posterior va a estar formado por la cara posterior, les había dicho, del peñasco del temporal, en donde en el borde inferior del peñasco del temporal vamos a encontrar las dos escotaduras, por donde
se va a formar el agujero rasgado posterior cuando se articula con el occipital. ¿Queda? Bien. Y en esa cara posterior vamos a tener un orificio, que se llama agujero del conducto auditivo interno. Agujero del conducto auditivo interno. Por este agujero entra el séptimo par craneal. Por ese agujero sale al endocráneo el octavo par craneal. ¿Sí queda? Vestíbulo coclear. ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir cuál entraba y cuál salía del...? Sí. Les voy a borrar todo. Por el agujero del conducto auditivo interno que se localiza en la cara póstero superior del peñasco, entra el séptimo par craneal. Y por este agujero sale el octavo par craneal. ¿Queda? Sí, gracias. Bien. Y en la base del cráneo, los anatomistas, así como fueron encontrándose a los pares craneales que numeraron de anterior hacia posterior con números romanos, pues aquí, aprovechando esta vista de la base del cráneo, vamos a tener que en el etmoides, en las láminas cribosas, vamos a tener al primer par craneal. En el piso medio, en el agujero óptico, vamos a tener al segundo par craneal. En esta vista que nos está esquematizando Gray, nos está esquematizando al ala menor del esfenoides y al ala mayor del esfenoides. Que esas dos alas nos forman un espacio que se llama hendidura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Y por esa hendidura vamos a tener la entrada por la hendidura de el tercero, cuarto, quinto en su división oftálmica y sexto par craneal. ¿Queda? ¿Sí vamos? Sí. Bien. En la cara anterior del peñasco del temporal que forma el piso medio, de lateral hacia medial, aquí vamos a tener una depresión que se llama fosa trigeminal. Aquí vamos a encontrar al ganglio del quinto par craneal. Y del ganglio, lo voy a esquematizar fuera, de este ganglio se van a originar las tres divisiones del quinto par craneal. La división oftálmica, la división maxilar y la división mandibular. Bien. La división oftálmica se dirige a la hendidura esfenoidal o hendidura orbitaria superior. Ya nos queda. División maxilar. ¿Por dónde sale la división maxilar del trigémino? Pregunto. ¿Por dónde sale del cráneo la división maxilar del trigémino? Por el agujero redondo. Por el agujero redondo, así es.
Y la mandíbula Por el oval. por el oval. Y entonces aquí tenemos a este ganglio con sus 3 divisiones y las 3 divisiones en relación a los agujeros del piso medio de la base del cráneo. Bien. Así vamos en orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo par craneal en el piso posterior. Séptimo par craneal que sale del cráneo. Octavo par craneal que se mete al cráneo. Y luego nos vamos a ir hacia el agujero rasgado posterior. Y aquí nos están señalando la espícula del temporal. Y vamos a tener a la porción nerviosa del agujero rasgado posterior, el cual me va a permitir que salga por allí el noveno, el décimo y el 11º. Todos por la porción nerviosa del agujero rasgado posterior. ¿Cuál falta? El 11º, que sale por los agujeros condíleos o agujeros del hipogloso que se encuentran en el occipital en sus cóndilos. Y así es como tenemos la descripción de los pares craneales de acuerdo a los orificios que tenemos en la base del cráneo. Eso ya se la sabían, ¿verdad? Yo sé que sí. Muy bien. Y aquí tenemos al piso anterior de la base del cráneo, entre la apófisis cresta gali del etmoides y la espina frontal interna del hueso frontal. En ocasiones se forma un agujero que se llama agujero ciego. Aquí este agujero ciego va a permitir el paso de una vena que se llama vena emisaria anastomótica de seguridad. Aquí, este piso anterior se va a comunicar con la cavidad nasal cuando tenemos la presencia de ese agujero y por lo tanto de esa vena. También se llama en la literatura clásica la vena de Sperino. ¿Queda? Bien. Lámina cribosa para las axones del primer par craneal, que se van a encontrar los somas en la mucosa olfatoria. Les dije que cuando se articulaba el etmoides con el frontal se van a formar agujeros etmoidales anteriores y posteriores que se van a abrir a la cavidad orbitaria. Piso medio, agujero óptico. De ese agujero óptico,